Bueno, voy a comenzar ya con la defensa de la tesis titulada Territorios en disputa, el papel de la acción popular en los conflictos territoriales entre pueblos indígenas y el Estado. El objeto de estudio de esta investigación es la relación Estado y naciones y pueblos indígenas originarios campesinos a partir del problema que es la denuncia permanente de los pueblos indígenas a la afectación a sus territorios, ¿no? Es decir, que ellos han empezado a interponer acciones populares, que es un recurso constitucional de defensa de sus territorios, ¿no? Entonces, las preguntas de investigación son cómo es el acceso de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos a la justicia constitucional a partir del recurso de acción popular y qué tipo de relación se construye entre el Estado y las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos a partir de este recurso en relación al pluralismo jurídico. Los objetivos que hemos planteado para la investigación son estos, ¿no? El objetivo general es analizar la relación entre Estado y naciones y pueblo indígena originario campesinos a partir del recurso constitucional de acción popular en conflictos territoriales, en especial el caso de la Nación Sora. El primer objetivo específico es determinar el número de casos de acción popular y sus características en los últimos 10 años. El segundo, identificar los factores que determinan que los tribunales concedan o no las acciones populares interpuestas por naciones y pueblos indígenas. El tercero, analizar las acciones jurídico-políticas de la Nación Sora en particular en los casos de acción popular. El cuarto, analizar las acciones jurídico-políticas de las instancias estatales que intervienen en estos casos de acción popular interpuestos por la Nación Sora. Y el último objetivo es establecer si la acción popular como recurso constitucional es un recurso idóneo para la defensa de los territorios, ¿no? Esto en vista también del pluralismo jurídico. El marco teórico que hemos definido para esta investigación está estructurado en base a 4 categorías centrales que nos han servido para el análisis y también para la interpretación de los datos, ¿no? La primera categoría es la de ciudadanía y agencia. En el marco teórico explicamos y entendemos la ciudadanía desde una perspectiva crítica. Entonces nos hemos centrado en lecturas que tienen esta perspectiva crítica, ¿no? Entonces, desde la ciudadanía étnica de Bello, los estudios culturales desde Hall y Restrepo, los estudios de subalternidad de Guja, Rivera, Barragán, los estudios postcoloniales, a partir de Baba y los estudios de coloniales de Dussel y Quijano, que de alguna forma nos hacen más referencia, van más allá de la ciudadanía, sino nos llevan hacia un concepto de agencia, agencia activa, agencia política, ¿no? La segunda categoría, que es la de Estado, del mismo modo la retomamos desde los estudios de antropología política que nos definen o redefinen el Estado desde enfoques más dinámicos y no tan estáticos, ¿no? Entonces retomamos a Sharma y Gupta, entendemos también el Estado como una revolución cultural a partir de Corrigan y Sayer, como una doble existencia a partir de Abrams, desde los márgenes con Coronil, Das y Poole, y el Estado desde abajo a partir de Roseberry, ¿no? Entonces, estas lecturas nos permiten ver el Estado desde diferentes lugares y desde diferentes situaciones cotidianas particulares. La tercera categoría es la de pluralismo jurídico, que nos lleva a entender este doble papel de la legalidad a partir de Mindy Lazarus Black y Susan Hirsch. Y también retomamos el concepto de interlegalidad, ¿no? Que es un concepto que nos permite ver la dinamicidad que existe entre los diferentes sistemas jurídicos. También nos permite ver o entender una justicia indígena como un proceso de hibridación y como un proceso también que oculta relaciones de poder. Y por último, la categoría de judicialización de la política, que nos lleva a entender otro lado del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces retomamos a Sider, Holden y Al Angel, centrándonos en el rol de los tribunales
el activismo judicial de los jueces y sobre todo el significado político de la pluralidad jurídica, ¿no? A partir también de procesos de movilización legal desde abajo. La metodología que hemos utilizado en esta tesis es la metodología mixta, ¿no? Ha sido un estudio de más de 5 años en el cual hemos realizado desde un enfoque cuantitativo una revisión de sentencias constitucionales. Hemos revisado un total de 426 sentencias constitucionales desde el año 2011 al 2023. Y desde un enfoque cualitativo nos hemos centrado en realizar un método etnográfico, no tanto desde la etnografía del Estado como la etnografía judicial. Específicamente también para el estudio de caso que hemos tomado, que es el de la Nación Sora y las acciones populares que ellos han interpuesto en dos comunidades, ¿no? La comunidad de Taja de Sipe Sipe y la de Tuscapugio en Sacao. Los primeros capítulos los hemos desarrollado en relación a la revisión de sentencias constitucionales, ¿no? Para tener una visión macro del estado actual de las acciones populares, ¿no? Entonces hemos ido filtrando el total de sentencias revisadas a las que han sido interpuestas solamente por pueblos indígenas, que eran 96. De estas hemos hecho una filtración menor en relación a las acciones que solamente tratan conflictos territoriales y nos hemos quedado con 53 casos. Estos 53 casos los hemos ido analizando en relación a estas variables. El de evolución anual, distribución geográfica, el motivo por el cual se han interpuesto esas acciones populares, la duración del proceso, quiénes son los actores demandados que están en juego desde el Estado o desde instancias estatales, el rol de los peritajes antropológicos culturales y el tipo de resolución. Voy a tomar solamente los datos más importantes, estadísticos, para entender un poco el estado, ya que entrar, digamos, a todo el detalle en el que desarrollo, ¿no? En la tesis nos llevaría mucho tiempo. Me interesa poner o mostrar, ¿no? Que hemos encontrado que la distribución geográfica es la zona de los valles y la zona de tierras altas donde se interponen muchas más estas acciones, ¿no? Tanto en Chuquisaca y Cochabamba son los departamentos donde se ha interpuesto más muchas de estas acciones, seguido de La Paz, Oruro, Potosí, y bueno, Tarija tiene solo dos, ¿no? Y en el lado de tierras bajas, vemos una menor cantidad de casos, ¿no? Pando tiene 4, Santa Cruz 3 y el Beni 1. En estos casos es importante también remarcar que en algunos de los casos interpuestos en tierras bajas son autoridades de tierras altas las que interponen, ¿no? En conflictos territoriales realizados en tierras bajas. Los motivos que son, digamos, más recurridos a partir de esta acción son los de trámite de saneamiento y problemas con el INRA. Como podemos ver, es la mayor cantidad de demandas que tiene. Después, la afectación al territorio sigue una realización de consulta, la ampliación del área urbana también sin consulta, la explotación de recursos dentro de estos territorios sin consulta y otros, ¿no? Entonces vemos que los conflictos territoriales son un problema central para los pueblos indígenas y que además definen el futuro de estas naciones y pueblos. En relación a los actores demandados, encontramos en correlación con el anterior dato, que es el INRA nacional y departamental, el actor estatal más demandado, ¿no? Después vemos a los alcaldes municipales, a los concejales que casi siempre van en la misma demanda y varios miembros de diferentes gabinetes ministeriales, ¿no? Vemos también a comunarios, dirigentes y terceros particulares que muchas veces también son demandados en una misma demanda, ¿no? En realidad hemos encontrado un total de 30 actores estatales que están interviniendo o que, bueno, están vulnerando los derechos territoriales colectivos, ¿no? Entonces podemos decir que la mayor amenaza a los territorios viene de parte del Estado.
En relación a las resoluciones del Tribunal Constitucional, vemos de que existe una tendencia de denegación por tecnicismos procedimentales, sin entrar muchas veces al fondo del conflicto o al fondo del asunto, ¿no? Entonces, esta es una situación que deja en indefensión a los pueblos indígenas. Hemos logrado ver también que hay una contradicción entre los tribunales y juzgados que se constituyen en tribunales de garantías constitucionales, que es como una instancia anterior, antes de ir en revisión al Tribunal Constitucional. Y son 23 casos en los cuales existe esta contradicción entre una instancia y otra, ¿no? Entonces, eso también es un problema. En el segundo capítulo, lo que hacemos es analizar los factores que intervienen dentro de los casos de acción popular. Nos hemos centrado en cuatro factores centrales, que son los jurídicos, los políticos, los culturales y los económicos. Dentro de los factores jurídicos, hemos encontrado que los funcionarios del órgano judicial en general tienen un rol bastante importante, ¿no? Porque tienen todavía una visión monocultural de los casos y muchas veces incluso desconocimiento de la normativa referente a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y así también desconocimiento de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El uso de la normativa nacional e internacional es importante porque es desplegada a partir de los pueblos indígenas en defensa, especialmente a partir del bloque de constitucionalidad, en defensa de sus derechos territoriales. Las visitas de campo, vemos que en estos procesos, si bien deberían desarrollarse peritajes antropológico-culturales, estos no se realizan, sino solamente se realizan visitas de campo cortas, que duran máximo unos 4 días muchas veces, y que eso no se constituye en peritajes como tal, por lo cual no nos deja ver la riqueza cultural o la diversidad cultural de estos casos. Hemos identificado algunos actores jurídicos importantes en estos casos, como por ejemplo el Tribunal de Justicia Indígena, que se constituye como un actor, como un agente jurídico, un agente legal dentro de estos casos, y que, bueno, en los datos vamos viendo de que funcionan y tienen, digamos, como una correlación en los picos más altos de presentación de las acciones populares a partir de actores claves, ¿no? Entonces, entendemos que estos son también sujetos históricos en relación a la interposición y su involucramiento dentro de las acciones populares, que eso también va cambiando, ¿no? Últimamente eso también existen contradicciones al interior del Tribunal de Justicia Indígena. La cuestión de la reconstitución territorial también es un elemento, un factor importante, tanto jurídico como político, porque recurren los pueblos a reconstituirse nuevamente como territorios ancestrales, ¿no? Entonces, eso a la vez es una estrategia jurídica, pero también una estrategia política. Y como resultado de estas acciones hemos visto procesos de criminalización de líderes y autoridades indígenas que van cada vez más creciendo, ¿no? Haciéndose más visibles y más violentos también. Dentro de los factores políticos vemos la agencia activa de los pueblos indígena originario campesinos, ¿no? No es una situación pasiva, sino más bien es una agencia activa que acompaña a los recursos legales que interponen, ¿no? A partir de movilizaciones, marchas, denuncias públicas, etc. Nuevamente la reconstitución territorial que ya le he mencionado y otros actores políticos también que intervienen como para hacer presión desde la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la Condiocat, que está constantemente denunciando avasallamientos o vulneraciones a los territorios indígenas. Existen alianzas también con actores estatales estratégicos que muchas veces juegan en contra como a favor de los pueblos indígenas, dependiendo de los casos.
Vemos también un rol fundamental de las organizaciones sindicales que también en muchos casos funcionan en alianza con las comunidades y los pueblos de forma complementaria, pero en otros casos también, en la mayoría de los casos diríamos de que funcionan como en contraposición a las lógicas de los derechos territoriales que se están defendiendo. Dentro de los factores culturales, vemos esta relación identidad-territorio que es central para los pueblos indígenas y que hacen parte fundamental de las demandas que ellos tienen y de los recursos de acción popular. Y desde una mirada cultural, ¿no? Vemos también el rol del perito indígena que funciona como esta especie de mediación entre culturas dentro de estos casos de acción popular. Y bueno, está en relación con los peritajes culturales antropológicos que mencionábamos hace un momento, ¿no? Que no se realizan de forma obligatoria y que existe una necesidad de que estos se realicen. Por último, los factores económicos que tienen, ¿no? Una afectación individual a las personas, a las autoridades, a los líderes que deciden interponer este tipo de acciones, también una afectación comunitaria y de ahí es de donde surge la demanda de los pueblos indígenas de que exista una asignación presupuestaria de parte del Estado. Esto en correlación también con el principio de igualdad jerárquica, ya que están en la misma jerarquía que las otras jurisdicciones, por lo tanto, merecen también tener una asignación presupuestaria dentro del Estado. Entonces, vemos que estos factores, si bien los hemos analizado de forma separada metodológicamente, pero es importante tener en cuenta de que son factores que son interdependientes entre sí y muchos de ellos, como los factores culturales, son transversales, ¿no? Están como atravesando los otros factores. Ahora vamos a entrar al estudio de caso. Este estudio de caso ha sido un trabajo de acompañamiento y seguimiento a la Nación Sora acá en Cochabamba por más de 5 años, ¿no? En sus demandas, en sus problemas, en los problemas que ellos han tenido que enfrentar en relación a su territorio. En la tesis hemos también dividido este análisis, por un lado en el capítulo tercero, nos hemos concentrado en explicar, ¿no? Las acciones y estrategias jurídico-políticas de la Nación Sora. Y en el capítulo cuarto nos hemos concentrado en el análisis también de las acciones y estrategias jurídico-políticas del Estado en su doble rol, ¿no? Como juez y como parte dentro de estos conflictos territoriales. Entonces, ¿no? Nos centramos, hemos desplegado para este estudio de caso, como les comentaba, este enfoque etnográfico, tanto desde la etnografía de Estado como la etnografía judicial, para entender, ¿no? La construcción de sujetos y relaciones de poder en un juicio, en un litigio particular, a partir de prácticas y discursos legales, ¿no? Entonces, hemos hecho un análisis también en diferentes momentos del encuentro de las personas, de las autoridades o de los demandantes en oficinas, o sea, todo este transcurso de encuentros con la burocracia estatal, además de los casos en las audiencias, ¿no? De las acciones populares y posteriormente en la sentencia, ¿no? Entonces, es todo un análisis de una red de intertextualidad que encontramos en las declaraciones y en las narrativas judiciales, que nos muestra también la interrelación entre la legalidad y la política del juicio, que es lo que nos interesa ver, ese tipo de interrelación, ¿no? Y bueno, vemos también que los conflictos territoriales son mucho más complejos de los que las figuras legales permiten comprender, ¿no? Entonces, las acciones populares solo nos muestran la superficie de estos casos y es a partir del método etnográfico que podemos entrar a la profundidad de la complejidad de estos casos. En la tesis expongo 3 casos particulares por ampliación del área urbana sin consulta. 2 casos realizados o interpuestos en Sipe y uno en Tuzcapugio, en Sacaba, ¿no? Entonces, los demandados en estos 3 casos son ministros de la presidencia, alcaldes tanto de Sipe como de Sacaba,
los concejales de CIPE-CIPE, y en el segundo caso de CIPE-CIPE es estrictamente contra el director nacional y departamental del INRA. Lo que he intentado hacer es sintetizar, ¿no? Precisamente estos discursos narrativas que surgen a partir de los actores claves que hemos identificado en estos procesos, ¿no? Tanto desde la Nación Sora como los demandados, que son parte del Estado, y terceros interesados, que en este caso se constituyen también en los sindicatos, ¿no? A partir de la Nación Sora, ¿no? Las autoridades y el perito se concentran mucho en la no realización de consulta al interior de estas comunidades, ¿no? Entonces ellos lo plantean como un problema central. También hace mucha referencia a la ancestralidad, ¿no? Al territorio, a la defensa de los territorios ancestrales, bajo el principio o la idea de preexistencia de los pueblos indígenas, es decir, que ellos estaban anteriormente, o sea, que existen anterior al Estado, ¿no? Tanto en sus sistemas jurídicos como en sus territorios, por lo que debería defenderse sus derechos y garantizarse sus derechos colectivos, ¿no? Vemos el uso de documentos históricos como una acción también estratégica, ya que ellos utilizan documentos históricos como revisitas desde la colonia o memoriales, ¿no? De demandas también al Estado desde esta época para mostrar que ellos están permanentemente en esta lucha, ¿no? Y además para probar esta ancestralidad de los territorios, ¿no? Vemos de que en algunos casos también introducen la figura legal de amicus curiae, por ejemplo, en el caso de Tuscapugio, en el que se incorpora, ¿no? Dentro de la defensa una serie de especialistas constitucionalistas para la defensa de los derechos colectivos en las audiencias de acción popular. En relación a los demandados, ¿no? Vemos de que en todo momento, desde que ellos plantean, van a las oficinas, tratan de pedir información o tratan de reclamar estas situaciones injustas, los agentes estatales están siempre en posición jerárquica, ¿no? Tienen como una posición jerárquica autoritaria frente a estas autoridades o demandantes indígenas, y siempre están posicionados en una lógica ordinaria positivista, ¿no? Como decía hace un momento, muchas veces desconocen la normativa nacional en relación a los derechos colectivos de pueblos indígenas, y también desconocen la sentencia o la jurisprudencia constitucional, ¿no? Entonces, también existe mucha justificación de esta vulneración, ¿no? Ellos no consideran que estén vulnerando derechos colectivos, ¿no? Entonces ahí hay una discusión y un elemento también importante de diferenciar derechos individuales y derechos colectivos, ¿no? Vemos también una descalificación, incluso negación de la existencia de naciones y pueblos indígenas en diferentes momentos, especialmente en la sentencia de la comunidad de Tuscapugio, donde tanto autoridades como también los sindicatos de esa zona niegan que exista esta comunidad, y esto resultado también del proceso de reconstitución territorial, ¿no? Por eso es importante ver un poco más a detalles. Un tercer actor, que son los terceros interesados, que vienen a ser los sindicatos agrarios, que forman parte también de estos territorios. Vemos cómo funcionan con alianzas con los demandados. Esto se ve muy claramente en el cotidiano vivir, ¿no? Pero también en las pruebas que se han presentado dentro de la acción popular, ¿no? Entonces vemos cómo se van constituyendo redes de poder y alianzas en el interior entre estos actores, ¿no? Y que además funcionan ejerciendo presión y coerción, muchas veces de forma violenta, ¿no? En algunos casos, en el caso de Sipe, vemos de que inclusive algunas familias no las han dejado entrar y las han sacado violentamente de donde vivían siempre, ¿no? Vemos una debilitación de procesos de reconstitución territorial y restitución de autoridades, ¿no? Entonces, en general podemos decir de que todo este proceso constitucional de recurso de acción popular
El Estado, y a partir de estas alianzas también que se constituyen, producen sujetos subalternizados, ¿no? En relación a las autoridades y líderes indígenas. En relación a las sentencias, podemos decir de que más allá de ser un instrumento o un resultado de un juicio constitucional, es un resultado de luchas simbólicas, ¿no? La denegación de estas acciones o de estos recursos implica tanto una victoria política, pero también psicológica para las personas indígenas, ¿no? Entonces, muchas veces los obliga o los desanima a volver a presentar otro recurso o los desanima de seguir con esta lucha jurídica. El rol del Tribunal Constitucional, vemos de que existe también o que tiene un poder de nominación, ¿no? El Tribunal Constitucional al momento de nominar define e instituye principios, derechos y relaciones sobre el territorio, que muchas veces son relaciones, como vemos acá, desiguales y asimétricas en relación a los pueblos indígenas. Vemos la existencia de diferentes visiones y lógicas territoriales también que se pueden encontrar en las sentencias a partir del INRA o los gobiernos municipales, inclusive de los mismos tribunales, ¿no? Y esto también, ¿no? Desde esta perspectiva de visiones, desde una perspectiva cultural, profundiza las relaciones desiguales, por un lado, pero también en algunos casos las transforma, ¿no? Hemos visto sentencias de que cuando les conceden, especialmente las primeras sentencias del Tribunal Constitucional, son bastante progresistas, digamos, ¿no? Sino que van más por el lado de la defensa y la garantía de los derechos colectivos, incluso limita el actuar del Estado. Ya como para cerrar esto del estudio de caso, vemos de que la Nación Sora tiene una agencia clara, ¿no? Una agencia política, una agencia jurídica que parte de la resistencia y la movilización legal, ¿no? A partir de estos casos se ponen en cuestión conceptos como de ciudadanía, de soberanía y autonomía en relación al territorio y además crean espacios de disputa de poder sobre el territorio, ¿no? Entonces, planteamos de que esto se constituye en una agencia jurídico-política territorial. Por parte del Estado, en este su doble rol, tanto como demandado y como juez, vemos de que en el rol de demandado, construye, es un constructor de subalternidad en estos casos, ¿no? Y el rol del juez o tribunal es un rol contradictorio, si bien también contribuye a construir subalternidad, pero por otro lado tiene el poder de poner límites al Estado, como decía hace un momento, ¿no? Entonces, planteamos de que el Estado es una co-construcción situada e incompleta. El capítulo quinto nos remite a la relación específicamente. Esto ya es más o menos como la propuesta teórica o una relectura conceptual a partir de los datos que hemos ido, sí, los datos que hemos ido encontrando, ¿no? Y nos centramos en este capítulo en ir un poco teorizando o entrando a estas cuatro categorías que hemos mencionado, que hemos retomado en nuestro marco teórico, ¿no? Que es el de agencia, Estado, pluralismo jurídico y judicialización de la política. Sobre la agencia jurídico-política territorial que planteamos que existe en estos casos, vemos de que también tiene ciertas características y ciertos elementos por las cuales hace que se configure de esa forma, ¿no? Una característica central es la movilización y resistencia, ¿no? Con elementos como la creación e influencia de sujetos históricos que van surgiendo en estos casos, como el Tribunal de Justicia Indígena Originario Campesino y el perito indígena, ¿no? Que como decía, se constituyen en sujetos históricos porque están presentes en etapas determinadas y su rol está determinado a esta etapa histórica determinada en estos procesos. Tenemos la característica de la Agencia Regional Andina, como veíamos en los primeros datos, y que, bueno, el recurso o el interponer estas acciones populares
tiene la intención de poner un freno fundamentalmente al poder ejecutivo, ¿no? Ya que las autoridades mayormente demandadas corresponden a este órgano de poder estatal. También la resistencia jurídica permanente, ¿no? El perito indígena, él nos mencionaba, ¿no? De que ellos constantemente están en resistencia y esta resistencia es una resistencia jurídica, ¿no? Ellos dicen, nosotros preferimos luchar por nuestros territorios a partir de la legalidad y tomando la legalidad estatal, entrando a su juego para también defendernos a partir de ahí, ¿no? Entonces, implica eso también o está en relación con esta reactualización histórica, ¿no? Que implica esta dinamicidad del derecho indígena, de sus normas, de sus sistemas jurídicos, pero también que se relaciona con estrategias políticas, como veíamos hace un momento, de reconstitución, este apelar, ¿no? A la condición de preexistencia al Estado y la reinvención de tradiciones, ¿no? Entonces, existe claramente también una agencia política que se visibiliza de diferentes formas, ¿no? Movilizaciones, marchas, denuncias públicas, y que a la vez se constituye también en una agencia simbólica, ¿no? Entonces, todo esto ayuda a contribuir a redefinir las prácticas estatales, que los tribunales también reinterpreten esto o tomen en cuenta todo esto en la normativa, ¿no? Entonces planteamos una reconstrucción del Estado desde los márgenes, a partir de esta agencia jurídico-política territorial. En la categoría de Estado, vemos esta redefinición del concepto de Estado a partir de la etnografía, ¿no? Centrándonos en relaciones cotidianas, el encuentro con los sujetos indígenas, con instancias y agentes estatales, que nos dejan ver que el Estado es un proyecto cultural y político en constante reconstrucción, ¿no? Entonces, el Estado también es y funciona, necesita tener una estructura y organización funcional, pero que en este caso aún es monocultural. En relación al territorio vemos este choque de lógicas, ¿no? Que mencionábamos hace un momento, que nos deja ver las diferentes formas de entender y de instrumentalizar el territorio, ¿no? Desde la lógica municipal, agrarista, sindical y también la comunitaria, que chocan dentro de estos procesos. Entendemos que el Estado también, por tanto, es una construcción ideológica, es un agente estructurante y que utiliza también dispositivos de poder, ¿no? En estos casos, los procesos de titulación, la acreditación como el reconocimiento del Estado a un sujeto colectivo, que en muchos casos esto se llega a negar también, ¿no? La existencia misma de un sujeto colectivo indígena, la retardación en los casos, ¿no? Como también un ejercicio de poder, la instrumentalización de la consulta, que en muchos casos se dice que se realizan, pero que en realidad solamente se trabaja esta consulta con algunas personas particulares y no con toda la comunidad. La reducción de interculturalidad y la denegación de las acciones populares como regresión del pluralismo jurídico, ¿no? Entonces, planteamos a partir de ahí que el Estado es una construcción situada e incompleta. En relación al pluralismo jurídico, planteamos el concepto mucho más allá de la coexistencia de sistemas jurídicos, ¿no? Lo vemos o lo entendemos como una negociación o interpelación al Estado a través de recursos legales, ¿no? Existe, como decíamos, una apropiación de la legalidad dominante por los pueblos indígenas y una adecuación a su propio lenguaje para enfrentarse, digamos, en su misma cancha, ¿no? Entonces, ahí entramos a una dimensión intersubjetiva fenomenológica del pluralismo jurídico, que es lo que entendemos como interlegalidad. Esta imbricación o mutua constitución de sistemas jurídicos en una reconstrucción constante de órdenes sociojurídicos, ¿no? Esta reconstrucción del Estado por medios simbólicos y coercitivos y por otro lado una reconstrucción desde las naciones y pueblos indígenas a partir de la resistencia y agencia jurídico-política, ¿no? Entonces
vemos que en este caso la justicia constitucional se constituye en un campo de co-construcción de relaciones, ¿no? Entre normas, donde planteamos que existe un flujo normativo multidireccional, una relación entre tribunales que es contradictoria y una relación entre actores donde claramente se ven relaciones de poder asimétricas. En relación a la categoría de judicialización de la política, vemos cómo se pone en diálogo con lo político, cómo se pone en diálogo lo jurídico con lo político a partir de estos casos o acciones estratégicas de movilización legal y el rol particular de los jueces o los tribunales constitucionales, ¿no? Podemos entender que la judicialización puede ser buena para ciertos grupos, por ejemplo, para los pueblos indígenas, porque en algún momento otorga garantías, pero por otro lado y en general es mala para la gobernanza en su conjunto, ¿no? Específicamente por la presión y el control del órgano ejecutivo sobre los tribunales, que en general es negativo para la democracia, ¿no? Entonces, planteamos que el pluralismo y la judicialización de la política son fenómenos interrelacionados, ¿no? No pueden ni deben entenderse de forma separada en estos casos. La interlegalidad tiene un carácter no solo jurídico, sino fundamentalmente político, con un potencial transformador de relaciones sociales. Y este interrelacionamiento, tanto entre lo jurídico y lo político, se convierte también en una metodología para entender el funcionamiento del pluralismo jurídico. Bueno, ya como conclusiones, en términos prácticos, vemos que la acción popular respecto a los derechos territoriales de las naciones y pueblos indígenas tiene una profunda falta de justiciabilidad y efectividad, ¿no? Efectividad jurídica, no solo en la admisión del recurso, sino en la efectividad de las sentencias, puesto que muchas veces, inclusive cuando se aceptan y se tutelan, digamos, los derechos colectivos a partir de la sentencia, estas no se hacen efectivas en la práctica o en la realidad, ¿no? Los pueblos indígenas siguen estando en constante vulnerabilidad, los actores demandados siguen vulnerando los derechos, siguen ejerciendo presión y criminalizando además la defensa de los territorios, ¿no? El Estado fabrica sujetos y discursos de subalternidad respecto a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Sin embargo, las naciones y pueblos no son pasivas, ¿no? Disputan al Estado, lo negocian y reconfiguran en estos procesos. Entonces el Estado no es algo acabado, ¿no? O sea, salimos de esa idea de reificar al Estado, pensándolo más bien como un proyecto incompleto y situado y que depende de quiénes lo construyen y desde dónde se construye. Tanto pluralismo jurídico, interlegalidad y judicialización de la política son procesos interrelacionados en conflictos territoriales que deben entenderse así en esa interrelación. Y por último, la justicia constitucional, ¿no? Viene a ser entonces un campo contradictorio entre dominación y resistencia. Y voy a leer el último párrafo con el que cierra la tesis, ¿no? El campo jurídico, lejos de ser un campo cerrado, puede ser reapropiado, resignificado y movilizado como herramienta de lucha y de construcción colectiva, siempre y cuando esté al servicio de proyectos colectivos de autonomía, de vida y de dignidad. El verdadero desafío del Estado plurinacional no es incorporar al otro dentro de sus reglas, sino aprender a dialogar y construirse con sociedades que no se subordinan, sino que en su interpelación contribuyen significativamente y transforman. Por último, en esta versión final he incluido recomendaciones de dos clases, ¿no? Unas de tipo práctico institucional que están orientadas a resolver necesidades prácticas que pueden servir para las instituciones que están involucradas. Y por otro lado, ya en el ámbito más académico, una agenda de investigación con diferentes temas referentes a este tema. Muchas gracias. Gracias.
de eso, creo. Bueno, gracias, Rosana. No sé si podemos dejar de compartir para que puedan... Sí, sí. no sé si se escucha afuera. ¿Se escucha, no? Ya. Entonces ahora sí vamos a pasar a la ronda de comentarios, sugerencias, debates que se puedan abrir a partir de esta investigación. Y para eso voy a ceder la palabra en orden a las personas que están en pantalla. Silvina, Silvina, adelante. Bueno, hola, buenos días a todas y todos. Em, en primer lugar, felicitarte, Roxana. Creo que hiciste un enorme trabajo y mucho esfuerzo. La base empírica es enorme, analizar sentencias. Quienes venimos del campo jurídico, quienes somos abogados y abogadas, sabemos de las dificultades a veces para analizar estas sentencias y bueno, me parece que es muy destacable este esfuerzo. Bueno, yo leí un par de veces la tesis, o tal vez más. La primera en la predefensa y ahora nuevamente con las observaciones que te habíamos hecho. Y sigo teniendo dudas, pero dudas que no tienen que ver con el trabajo de tu investigación, sino creo que son dudas que se nos plantean a todos aquellos que trabajamos estos temas. Y en este caso tengo como tres cuestiones para comentar y preguntar y debatir y no mucho más. Una, esta relación que vos hacés con el pluralismo jurídico y la judicialización de la política, que vos lo presentás como fenómenos interrelacionados. Y en todo caso, y a mí todavía me cuesta verlo con claridad, tendría que ser la judicialización en la esfera constitucional, no cualquier judicialización. Y esto también es importante destacar. Si bien vos estás, digamos, el título de tu tesis es una acción popular que es constitucional, con lo cual nos remite al campo constitucional, pero ciertamente solo en este ámbito uno podría, digamos, imaginar de qué modo existe digamos, esta interrelación o cómo interactúa esta judicialización con el pluralismo jurídico, porque yo acuerdo en que el pluralismo es más que sistemas judiciales diferentes y que hay una co-construcción, pero bueno, ¿en qué medida, digamos, se puede dar efectivamente esta construcción conjunta, ¿no? Y en qué medida se puede construir desde las bases un Estado diferente, ¿no? Sin reificarlo, en esto coincido, pero siempre parece más bonito lo que se expresa teóricamente de lo que sucede en la realidad, ¿no? Y en ese sentido, a mí termino la tesis y em, me queda una sensación ambivalente de los alcances de la acción popular en este tipo de disputas, porque me parece que, o al menos esto es, digamos, como la tendencia que yo advierto en la tesis y que vos me dirás si estoy equivocado o no, hay como una suerte de énfasis en la subalternización, o sea, más que, digamos, en la capacidad que tiene la acción popular para finalmente resolver disputas territoriales. Entonces, a mí me parece que, en definitiva, más allá de que las comunidades, como bien dijiste, opten por jugar el partido en la cancha de la legalidad y en la cancha del Estado y presenten acciones al Tribunal Constitucional, los resultados son, por decir, demasiado austeros. No sé si existe una efectividad o decir, sí, sigan jugando el partido en esta cancha, porque van a obtener resultados. A mí me queda la sensación de que tocan la puerta del Tribunal Constitucional y que ya sea por falta de respuestas en los procesos, etcétera, etcétera, o por falta de capacidad para ejecutar la sentencia, todo queda a mitad de camino. Entonces, tanto remar para, digamos, naufragar. Entonces, ¿vale la pena
seguir insistiendo en ir al Tribunal Constitucional y ahí se nos abre otra serie de preguntas acerca de que si no es esa la vía elegida, la judicialización, ¿qué otra, no? Y luego también me había, digamos, quedado que no, no lo registré en tu presentación, pero sí en la lectura, digamos, el rol de los sindicatos, que me parece, digamos, como un nudo muy relevante en el escenario boliviano y en la historia boliviana, y que en tu estudio de casos juegan un rol negativo. Y entonces un poco, digamos, explicitar o, digamos, contarnos un poco más si estos, según tu mirada, puede llegar a transformarse, si pueden llegar a jugar otro rol, conociendo, digamos, la función relevante que han cumplido los sindicatos en Bolivia. Bueno, un poco de eso y seguramente surgirán otras cosas desde mis compañeras de tribunal. Gracias, Silvina. Rosana. Sí, reacciona ahora. Sí. Ya. Muchas gracias, Silvina, por los comentarios. Respecto a la primera, ¿no? En relación al pluralismo jurídico y, bueno, esta interrelación entre pluralismo jurídico y judicialización. Y bueno, tú decías en qué medida se pueden dar en otros espacios, ¿no? Acá estamos, estoy hablando del contexto boliviano, ¿no? Estamos en un contexto en el que el órgano ejecutivo está ejerciendo mucha presión al órgano judicial en diferentes espacios, ¿no? Mucho más desde la justicia constitucional, que como podemos ver es mucho más clara, pero también en otros espacios, ¿no? Existe mucha presión en diferentes casos, ¿no? Entonces esto es una preocupación y de pronto también es un objeto para seguir indagando, para seguir investigando, ¿no? En cómo se da en otro tipo de espacios o en otro tipo de juicios o de conflictos que no sean específicamente los territoriales, ¿no? Em, bueno, en relación a la segunda pregunta o comentario, ¿no? Esta sensación ambivalente de relación a los alcances de la acción popular. Sí, sí, hay como esta ambivalencia, ¿no? En algunos casos tenemos sentencias que son buenas, ¿no? Y que puede servir como jurisprudencia para seguir haciéndole frente y para seguir, digamos, utilizando y dándole la vuelta a este recurso. Pero en una parte de la tesis también menciono de que existen agentes, por ejemplo, ¿no? Este perito indígena que está iniciando o está abriendo, digamos, la posibilidad de llevar estos casos que han sido rechazados a una instancia internacional. No he logrado hacer todo el seguimiento porque todavía está en inicio, ¿no? Pero se está abriendo esta otra, digamos, opción, ¿no? Ya que no pueden, digamos, al interior, están intentando hacerlo internacionalmente, ¿no? Y moverse a nivel internacional en el ámbito del sistema de derechos humanos, ¿no? Habrá que ver qué ocurre con eso, cuáles van a ser los juegos, digamos, en ese sentido, pero de cualquier forma, sí, yo también, ¿no? Muchas veces me quedo con esa sensación de como de pesimismo, de derrota, porque sabemos también la duración de estos casos, sabemos que también es otro tipo de juegos de poder en otro nivel y que, bueno, habría que ver qué ocurre, ¿no? Para ver si definitivamente se mantiene esta vía de los recursos constitucionales que aquí en Bolivia, creo yo, es como la única que tienen los pueblos indígenas para hacer frente en lo jurídico a estas vulneraciones, ¿no? Existen otras como la política y es por eso también que hago este juego, ¿no? Sin estas acciones estratégicas
de presión, ¿no? Digamos, movilizaciones o denuncias públicas y demás, que hacen mucho más presión pública y desde afuera de lo jurídico, creo que sería peor, ¿no? Entonces es como un proceso que va acompañado. Bueno, en relación al último, ¿no? Sí, definitivamente, y bueno, creo que en la predefensa había hecho mucho más énfasis en el rol de los sindicatos, ¿no? Creo que hay como una fuerte contraposición entre las lógicas y las visiones territoriales que tienen algunos sindicatos en relación a los pueblos indígena, originario, campesinos, ¿no? Pero hay casos también interesantes en los que funcionan complementariamente, ¿no? Hay casos en los que las comunidades dicen, no, nosotros no nos reconstituimos, mantenemos o nos reconstituimos en parte, pero mantenemos también la figura de los sindicatos, ¿no? Entonces hay también esta diversidad dentro de los pueblos y dentro de este tipo de conflictos. Pero en el estudio de caso, por ejemplo, en el de la Nación Sora, definitivamente son antagónicos, ¿no? Son tanto los sindicatos con los líderes y, bueno, las autoridades y las personas que han demandado son totalmente antagónicos, ¿no? No tienen ningún punto de conciliación o de encuentro, más bien todo lo contrario, es como que los sindicatos quieren inclusive hasta eliminar a estas comunidades, ¿no? Como les decía, no los dejan entrar, los agreden, contratan a personas, incluso según los testimonios, a personas que, bueno, son, digamos, criminales para entrar a las comunidades, robarles sus cosas o incendiar sus cosechas, ¿no? Y los obligan a salir de sus comunidades y muchas veces no los dejan entrar. ¿No? En el caso de la comunidad de Sipe, por ejemplo, si bien ha habido una sentencia favorable, ¿no? En relación al INRA, pero no se ha podido hacer efectiva esta sentencia del tribunal, ¿no? Todavía siguen en defensa, todavía no pueden entrar a sus comunidades y ya son varios años de esta sentencia, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a esta sensación como de pesimismo, de derrota y de buscar otros caminos que sean los constitucionales, ¿no? En este sentido, creo que por eso es importante ver el rol del Tribunal Constitucional, el rol de los magistrados y que traten siempre de mantenerse en un apego estricto a la Constitución Política del Estado y a los derechos colectivos en este caso, ¿no? Bueno, me quedaría ahí. Gracias, Roxana. No sé, Silvina, si tienes alguna otra pregunta, duda o dejamos para una segunda ronda. Sí, sí, dejemos pasar y tal vez se me presente alguna otra después. Perfecto. Gracias. Gracias, Roxana. Gracias. Rachel, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, buenos días a todos. Primero, felicitarte, Roxana, y al igual que Silvina, pues reconozco el enorme esfuerzo que representa esta tesis. Ya te lo habíamos comentado la vez pasada, pero realmente es impactante de que pues no existen estos datos, ni siquiera el Estado tiene esa base de datos de sus propias sentencias, ni están analizados en, en otros trabajos de investigación. Entonces, pues quiero subrayar, creo que todos hemos reconocido el aporte de la tesis en ese sentido, ¿no? Y esta propuesta tuya de un análisis quanti-quali del fenómeno, creo que está bien lograda en la tesis. Tengo pues dos preguntas para esta ronda. Uno un poco siguiendo la preocupación de Silvina sobre la justiciabilidad, la eficacia em, de la justicia constitucional boliviana. Y es preguntarte si debemos de tener un marco o
un punto de partida distinto para casos territoriales, ¿no? O casos de tierra y territorio. Mucho se ha escrito acerca de los derechos, el papel de la justicia constitucional en avanzar o retroceder los derechos. Y una de las preguntas que tenemos es si la tierra es distinta. Por ejemplo, a derechos de salud, derechos de educación, otro orden de derechos. Y esto tiene que ver con lo que una colega mía, Ana Braconia, llama las líneas rojas, ¿no? De la Constitución estatal. Lo importante que es la distribución del territorio para la Constitución del Estado. Entonces, aquí tú tienes la mayoría de tus 53 casos, si entiendo bien, están demandando distintas instituciones del Estado, o sea, excluiste los casos que son conflictos internos. Pero en la medida que nos vas contando la compleja historia de estos conflictos, parece que pues sí hay elementos, aunque se demandan órganos del Estado, por ejemplo, el juego con los sindicatos para desplazar, ¿no?, a las comunidades de la nación Sora, nos habla también de conflictos intracomunitarios o intercomunitarios, ¿no? Entonces, pues eso es una pregunta, como ¿qué hay de específico de los casos tierra-territorio en la justicia constitucional? O sea, ¿es una justicia constitucional la boliviana que ya de por sí es formalista, no tiene aspiraciones transformadoras en todos los campos, o hay algo diferente en el campo del territorio? Y vinculado con eso, un poco la pregunta que te hizo Selvina, ¿no? El papel de los sindicatos aquí en las tensiones y conflictos agrarios, a lo mejor habría que especificarlo un poco más. Y la segunda pregunta es de orden, bueno, conceptual metodológico, em, que tú dices que nos ofreces una etnografía judicial. Y pues lo ubicas, tus referentes teóricos tienen mucho que ver con los estudios de subalternidad, de la constitución del Estado desde los márgenes, etcétera. Entonces, te quisiera preguntar, ¿cuál es o cómo tú entiendes la relación entre una etnografía judicial y una etnografía del Estado? O sea, ¿cuáles son dónde se ubica uno frente al otro? ¿Y qué es la especificidad de una etnografía judicial? ¿Cuál sería tu apuesta para otros que quisieran hacer algo similar, tomando tu tesis como ejemplo? Gracias. Ya. A ver, respecto a la primera, yo creo que en relación a esto de la justiciabilidad y si hay algo específico, ¿no? Hay algo diferente en relación a los conflictos, bueno, en relación al territorio. Yo creo que sí, hay algo, podría haber algo diferente en relación a cómo el Tribunal Constitucional en este caso aborda y define este tipo de acciones populares, ¿no? En relación a conflictos territoriales. Vemos de que en estos casos se está dando como una preeminencia a los intereses del Estado por sobre los de los pueblos indígenas, ¿no? Lo que no ocurre, por ejemplo, en otros casos, cuando son casos internos, ¿no? En lo que he podido ver de estos otros casos y por eso también un poco la decisión de excluirlos un poco de la tesis es de que estos casos que son más internos o que pueden resolverse internamente son concedidos, ¿no? Les conceden o son mucho más fáciles, digamos, de que el tribunal
conceda los recursos de acción popular. Pero cuando ingresa, digamos, ya el Estado, tanto como agente como demandado, o dentro de los intereses estatales, ¿no? El territorio como dentro de los intereses estatales, ya cambia, ¿no? Y inclusive en relación a los actores, ¿no? Cuando son actores, digamos, que tienen mucha más jerarquía, digamos, como el mismo presidente del Estado o los ministros, tienden a denegarse, ¿no? No hay una en la que se le haya concedido, bueno, hay una, pero es un caso no muy conflictivo en relación al territorio, sino más en relación a la acreditación misma, ¿no? Entonces existe, creo yo, esta distinción, pero creo que algo fundamental para avanzar en este tipo de procesos es la realización de peritajes antropológico-culturales. Creo que eso sería como una apuesta, ¿no? Para entrar al fondo del conflicto y resolver los conflictos desde una mirada intercultural y no solamente desde la mirada de la jurisdicción ordinaria o desde el derecho positivo, ¿no? Sino abrir un poco a ver la diversidad que existe, porque cada caso también es diferente, los territorios son diferentes, la afectación, ¿no? Es diferente y por eso hacía mención a esta relación entre la identidad y el territorio, ¿no? Que, bueno, todos sabemos que los pueblos indígenas están estrechamente ligados al territorio, ¿no? Es parte de su identidad, parte de su forma de sobrevivencia. Entonces, por eso la importancia de que se realicen estos peritajes para lograr capturar esto. No existen, como decía, sentencias que avanzan en este sentido, ¿no? Y que hacen una discusión bastante interesante y profunda en relación al territorio, pero que no se la conoce o no se la está utilizando, digamos, como también un arma jurisprudencial, digámoslo así, ¿no? A ver, en relación a la otra pregunta, que es conceptual metodológica, ¿no? Ya. Bueno, en la primera versión, no sé si se acuerdan, había planteado solamente la etnografía de Estado, ¿no? Y en respuesta, ¿no? A algunas de las sugerencias y comentarios que surgieron en esa vez, incluí lo de la etnografía judicial, que de alguna forma es parte, ¿no? La etnografía de Estado implica estudiar al Estado en su conjunto desde lo cotidiano, ¿no? Desde estos encuentros de los sujetos con instancias estatales, con oficinas, con funcionarios, y bueno, los juicios, los litigios hacen parte de esto, ¿no? Entonces, yo diría que es como una parte de la etnografía estatal, pero tiene una especificidad de concentrarse precisamente en los juicios, ¿no? En los juicios, en los litigios, puede ser, digamos, en esta revisión de las sentencias y de esta, como decía, esta intertextualidad que surge, ¿no? Esta diferenciación. Por ejemplo, bueno, eso sí no lo puse en el marco teórico, pero sí, a mí, la metodología que utiliza Min de desentrañar y de hacer visibles los sujetos dentro de los litigios o dentro de los testimonios que existen en un litigio, no ver cómo se visibilizan algunos y ver cómo se ocultan o se invisibilizan a otros, me parece que es importante para tomar en cuenta también y que es parte de la etnografía judicial y que podría servir para posteriores estudios, ¿no? Que se puedan realizar. ¿Tienes alguna aclaración más? No, gracias. Espero para otra ronda si la haya. Perfecto, entonces cedemos la palabra a la doctora, ahora sí voy a dar la vuelta a la doctora Serena Paz. Adelante, Serena, pues, para que me escuchen mis colegas. Buenos días a todos, buenos días Fernando, un gusto verte, estábamos hablando antes con Silvina y Rachel, buenos días a los que están presentes. Yo me voy a sumar, al igual que Silvina y Rachel,
a las felicitaciones de este trabajo que Roxana nos presenta, puesto que nos está ofreciendo un documento de investigación que está fundamentado en un conjunto de información poco organizada y sistematizada en Bolivia. Entonces, la relevancia de este documento es que varias de las cosas que se vienen diciendo en el marco de un proceso de pluralismo político que no da cuenta del principio constitucional boliviano, que es tratar de buscar que las distintas felicidades tengan una relación de igualdad, es algo que se viene planteando y discutiendo en el campo de investigación y en el campo político de la sociedad boliviana. Pero el valor de esta tesis está en que nos aporta con una información concreta y específica y estadística que se vincula con la parte cualitativa. Entonces, es una tesis que merece una expresión en ese sentido, porque nos da un conjunto de información organizada, sistematizada, que la va a poner en diálogo con una información de carácter más cualitativo y que llega arriba a conclusiones y resultados que son relevantes para la discusión de la temática en la sociedad boliviana. Por ende, relevantes para la discusión del desarrollo del pluralismo político en nuestra región americana. Entonces, por ello, Roxana, felicidades. Ahora yo voy a hacer preguntas puntuales, un poquito para que puedas, a partir de este documento de texto que nos presentas, puedes jalar información. Preguntas puntuales en relación a lo que nos has ofrecido y que nos deberían ayudar a entender un poquito más el proceso en el cual la tesis emerge. Mi primera pregunta tiene que ver con esta categoría de la restitución. Esta categoría de la restitución tiene fuertes implicancias exactamente en los detalles y en los análisis que nos has ofrecido en relación a justamente una acción popular que está tratando de desentrañar litigios que anclan desde la definición de acción popular en derechos colectivos, pero que de pronto se nos muestran a veces como una discusión, una impugnación de derechos individuales desde los propios tribunales y miembros de los tribunales de Bolivia, y a veces también desde los propios agentes que van al litigio. Esta tensión que hay entre comunidades, ¿no?, que tienen una perspectiva más sindical y en el mismo entorno territorial y otras comunidades aledañas, e incluso a lo mejor ser dentro de la misma comunidad, que consideran que tienen que jalar sobre este sentido de restitución para pensar su demanda más allá de lo que el sindicato está bien planteando. Entonces, esta categoría de restitución es una categoría, pues, política, producto de un proceso. Y lo que me gustaría es que la historices. ¿Por qué es necesario historizarla? Primero, para sacarla de su esencialismo, en el cual podemos caer, ¿verdad? Restitución de pueblos indígenas originarios campesinos en Bolivia. Entonces podemos tender a pensar que es una restitución, una reminencia de 1500. Entonces nos vamos a trasladar a 1500. O básicamente ponerla en el presente y decir que es un invento del presente, para evitar análisis que son, digamos, extremos y que descuidan lo que está en juego para los propios agentes litigantes, no solamente en los casos que has trabajado. En general, si revisamos el campo del pluralismo político que se está desarrollando en Bolivia, esta categoría resulta una oportunidad y a la vez resulta un problema en un contexto de Estado plurinacional. Entonces, me parece muy importante que la puedas revisar. ¿Por qué? Cuando decimos restitución y nos apegamos efectivamente a la Constitución, vamos a acudir a esta condición, y que tú lo has mencionado en tu defensa, a esta condición de pueblos que estaban antes del periodo de ocupación colonial en Bolivia. ¿Sí? Entonces, esta es una situación concreta, una situación que también intenta
definir un campo jurídico para asignar derechos, pero es una situación que no está considerando que la condición del pueblo indígena originario campesino está surgiendo en un contexto específico también, y eso sería historizar. Es decir, este contexto específico que atañe a los derechos de los pueblos, pero no solo a los derechos de los pueblos, tiene que ver con mayores situaciones, condiciones de la construcción de lo plurinacional en Bolivia. Entonces me gustaría que puedas hacer este ejercicio y justamente este ejercicio para pensar en concreto así. Tú decías, todos sabemos que los pueblos indígenas tienen como fundamento de su demanda y de su identidad el territorio. Y vamos a pensar tus casos. Sipe y Puscapuji están totalmente enfrentados al loteamiento porque están muy cerca de áreas urbanas. Entonces, ¿cómo entender esto? Si está tan ligado a esta condición del territorio, la condición del territorio nos saca de aquella visión de loteamiento o de aquella visión de parcela. Entonces, cuando tú en tus palabras dices, todos sabemos que la demanda de los pueblos está ligada, la demanda de los pueblos en su identidad está ligada al territorio, y nos remontamos, quiero zafarme del momento de negociación en el que estás diciendo, y me voy a ir a la reforma agraria al 52, de repente tus palabras no se podrían entender. De repente en post 52, estamos en el 55 y en el 58, tal vez estaríamos enunciando, todos sabemos que los sectores que eran indígenas ahora demandan su tierra y son campesinos. Entonces estoy haciendo este ejercicio de ponerme en momentos históricos diferentes para que justamente esta condición de historicidad nos ayude a entender lo que contiene, no solamente en términos de demanda, sino de luchas y disputas y las contradicciones mismas que están dentro de ello. Porque como categoría nos están trayendo alta tensión interna, que lo han destacado sobre todo Reiser, ¿no? Aunque hayas elegido estos conflictos que están en relación donde el Estado es el, digamos, el que está vulnerando derechos y es al que le están, digamos, impugnando en su litigio, lo cierto es que tus propios casos están incorporando estos conflictos internos. Entonces digo, nos está trayendo alta atención porque está emergiendo. Y como está emergiendo, no es algo que lo podamos esconder, no es algo que podamos decir, bueno, lo que pasa es que ellos tienen que hacer un paso más o un proceso más de descolonización para entender lo que realmente son. Eso de entender lo que realmente son, ¿quién tendría la palabra para aquello? De repente, ellos mismos podrán hablar en partes de aquello, pero para entender lo que realmente son, implica justamente este ejercicio de historizar, porque todos los individuos, los indígenas también incluidos, estamos en vinculación con tensiones dinámicas de los procesos históricos de los cuales hemos emergido. Entonces, quisiera que hagas ese ejercicio. Ahora, a partir de ese ejercicio, yo me voy a preguntar algunas cosas respecto a la acción popular como medida que has usado, como demanda que has usado, como figura que has usado para justamente pensar esta idea de la tutela de derechos. Yo te pregunto lo siguiente, en el marco de lo que te he mencionado de la reconstitución, emerge el Tribunal de Justicia Indígena Originaria Campesina. Y a partir de eso, se dice que ellos están usando, fíjense, este tribunal está usando como principal acción esta medida, esta forma de defensa de derechos que es la acción popular. Y eso me llama la atención de tu tesis, porque la verdad es que siguiendo este tema, en general, no se ha usado la acción popular. La acción popular la hemos usado más los ciudadanos. Hay demandas de acción popular, la hemos usado los ciudadanos, así para varios litigios, sobre todo en el orden medioambiental. Y para el caso de los pueblos indígenas, las medidas, las acciones que se han tomado han sido otras rutas.
no tanto por acción popular. Entonces, yo quiero preguntarme, ¿por qué este tribunal que emerge en el marco de justamente de este proceso boliviano y de esta palabra de reconfiguración, porque está muy ligada a eso? Está muy ligada a eso, por eso tiene tanta atención con los sindicatos en varios lugares, en otros es como tú dices, se ponen de acuerdo y dicen, ya, pondremos de acuerdo y vayamos juntos. Pero en otros lugares tiene mucha tensión y el tribunal este tribunal tiene que ver con esas tensiones. Mucha gente los identifica a ellos como alguien que no se sabe de dónde está emergiendo y en otros lugares les parece que representa dentro del conglomerado prohibido. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué este tribunal le hace una apuesta a esta forma de pelear por los derechos indígenas? Y en ese contexto me llama mucho la atención los datos que nos estás ofreciendo. Me parece que amerita un análisis. Se centralizan en Cochabamba y Sucre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? No va a Tierras Bajas. Y para el colmo, en Tierras Bajas son autoridades tradicionales de los Andes los que hacen la medida. Sí, ¿qué pasa en Pan, en en Santa Cruz, en el Beni, cuando hay pueblos que tienen sus propios representantes y ellos no están activando esto? Entonces ahí hay una... Tú eres ese fuego y yo el cigarro. Me parece que es muy interesante. La sueltas ahora, o sea, soltarla más allá de tus datos, más allá de tu información. Y en ese sentido, la segunda pregunta sobre este tema es, ellos le han apostado a la formación de peritos indígenas. Por tanto, hablas de un episodio donde se han formado en términos de peritos indígenas. Y yo quisiera que puedas evaluar si has tenido la oportunidad de leer un peritaje de esos peritos indígenas. Y me gustaría mucho que puedas evaluar en un sentido de lo que han logrado, pero también con un sentido crítico, si es que hay, si has tenido la oportunidad, porque como bien hemos visto, bueno, digo hemos visto porque con Rosana venimos de la anterior semana de haber abierto una mesa sobre esta temática en el encuentro de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés, y una de las conclusiones de la mesa es que los peritajes antropológicos en Bolivia están muy definidos, por un lado, los peritajes sociales, antropológicos, casi no hay, y en segundo término, ni siquiera nos dejan acceder a aquello, porque no es más fácil obtener sentencias que obtener el peritaje que le acompaña esta sentencia. Es más, en nuestra mesa había un funcionario que ha trabajado 8 años, ¿no? Sí, Esto, la ya tribunal trabajó constitucional. en el tribunal con la unidad de descolonización y nos han contado cosas que han sido desgarradoras, por darle una palabra sobre cómo van los peritajes. Entonces, no sé si has accedido, pero si has accedido, me gustaría que hagas una evaluación crítica, porque son peritos indígenas, porque son miembros de los propios pueblos que han sido formados en el contexto de la emergencia de este tribunal y que se supone tienen que hacer estos peritajes como miembros de los propios pueblos. ¿Sí? Ahora, y también en esta respuesta que me des, que incorpores esta idea que está en tu tesis que también me ha llamado la atención. Resulta que los tribunales se ponen a discutir sobre esta medida de acción popular y ellos mismos no saben, no están de acuerdo si están enfrentando este recurso jurídico como un recurso jurídico que debe proteger derechos individuales o derechos colectivos. Me llama muchísimo la atención que los propios miembros, ¿no?, funcionarios de la justicia tengan este debate, que nuestros tribunales tengan este debate, porque buenos días a todos los presentes. Que se está llevando a cabo esta ceremonia de reconocimiento a trabajadores con 10 y 25 años al servicio de la Universidad Mayor de San Simón. En general, para los pueblos también, en general es una medida para cualquier boliviano que trata de defender un problema de carácter colectivo. Entonces me llama la atención que nuestros administradores de justicia entren a ese debate, porque ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el despiste? ¿O qué está pasando en el caso de la justicia? Me voy a la parte más metodológica, que es muy interesante, relevante en tu tesis.
Pero yo quisiera que nos puedas desarrollar un poquito más los siguientes aspectos en tu trabajo. El primero es, tú hablas de una metodología que en cierta medida va siendo procesual, porque mencionas y dices cómo empezaste, ¿no? Cómo iniciaste este tema, que en realidad en este tema has iniciado metodológicamente con los miembros del tribunal, y en la medida en que se ha ido desarrollando tu análisis con ellos, recién has, digamos, precisado tus casos. Y esto es interesante metodológicamente, porque no es que ella ha decidido de entrada dos casos, dos, mejor no, sino que nos presentas, y además lo sé porque he hecho intercambios con Roxana, nos muestras como un proceso que va madurando, que determina, haciendo decidir metodológicamente varias cosas, lo que quiere decir que metodológicamente varios de los planteamientos que ella tiene ahorita no estaban definidos plenamente. No, no he dicho que no estaban definidos, sino plenamente. Entonces ahí hablas de este rol del investigador central, situado en un papel activo y a la vez en un papel crítico. ¿Cómo es eso de tu papel activo y tu papel crítico? Y si podrías puntualizar, bueno, pues, estoy tratando de conducir tu respuesta, pero si podrías puntualizar tu papel crítico con esto de la reconstitución, para mí, como lectora de esta tesis, sería su. Es el primer punto. Y el segundo punto que me gustaría que puedas verlo metodológicamente es que, miren, en una parte de tu tesis tú detallas lo que es una etnografía judicial. Yo sé que le has respondido a Rachel, pero yo quisiera que pienses en eso. Dices, etnografía judicial son observación de prácticas judiciales y efectivamente si no estás en un tribunal, en un juicio, no cuentes. Y Roxana sí lo ha hecho. Ha estado asistiendo, ¿no? A estas, como cuando se hacen Audiencias. audiencias en nuestros juzgados, la tensión misma que se trasladaba de esta tensión local entre los miembros del sindicato y las comunidades que no quieren ser sindicatos, que se trasladaba a los juzgados, ¿no? Entonces, efectivamente están estas observaciones de prácticas judiciales. Mencionas documentos de sentencias y estás también mencionando la interacción con actores. Entonces, miren, son tres fuentes complejas que se están combinando. Y todo esto, dice Rosana, hace algo que es muy relevante para la discusión del pluralismo jurídico. Porque cuando observas prácticas judiciales, documentos de sentencias, interacción con actores, ella dice, convergen distintos órdenes jurídicos. Y esto me parece altamente relevante. Porque efectivamente desde las prácticas, los locales están peleando, ¿no ves? Yo sindicato, no tú te vas a reconstituir. Y esta tensión se la están llevando a juzgar. Y por decir, recuperando al pluralismo jurídico, el orden jurídico local tiene estas lógicas que se están trasladando al juzgado, que es un orden jurídico diferente, está ligado al derecho positivo, es una juridicidad de otro orden, y ahí están las interacciones entre actores. Entonces, efectivamente, esos ámbitos del juzgado están haciendo converger estos órdenes jurídicos. Esto es una muy interesante manera de dar cuenta del pluralismo jurídico o de la interlegalidad cuando dicen distintas juridicidades están convergiendo, que tienen distintas lógicas jurídicas, pero que están convergiendo y se están mutuo influenciándose. Entonces, encima a eso dices, esto nos va a producir un escenario de interpretación legal y negociación de la cultura. Entonces, me parece una idea muy interesante, pero a la vez muy compleja. Y yo quisiera saber que partas del hecho fáctico, tu juzgado, ¿cómo se presenta esto? ¿Cómo lo describirías en términos analíticos? Me gustaría mucho. Gracias. Gracias, Arela. Voy a reponer la cámara como corresponde a la velada. Adelante. Ya, a ver, voy a... Ya. Ay, es...
un montón. Ya, la primera, a ver, sobre la categoría de restitución territorial, ¿no? Las implicaciones tanto jurídico-políticas, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en lo que planteas respecto a la reconstitución. Y es por eso que lo pongo y lo menciono más que nada bueno, creo que está en los capítulos que son más descriptivos, ¿no? En el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, en diferentes momentos y en diferentes dimensiones, ¿no? Para entender, cuando yo me he encontrado con este fenómeno de la reconstitución, si bien ya había escuchado, ¿no? Y había leído sobre la reconstitución del Ayllu y demás, pero ver cómo se operativiza, digamos, dentro de estos procesos, sí es algo bien complejo, creo yo, ¿no? O sea, cuando yo me he topado con esto, y bueno, está ligado, creo, a la otra pregunta que me hacías en relación a este proceso de ir entendiendo y de tomar decisiones metodológicas sobre la tesis, ¿no? A ver, voy a ir un poco ahí para llegar al otro lado. Yo he empezado a definir este tema a partir de participaciones, ¿no? En diferentes asambleas, en diferentes espacios de autoridades y pueblos indígenas, ¿no? Como lo menciono en la tesis también. Yo ya venía, ¿no? De estudiar el tema del pluralismo jurídico en una comunidad específica, guaraya, en casos de violencia de género, ¿no? Entonces, he ido partiendo más o menos desde ahí, he ido viendo diferentes elementos y configuraciones del pluralismo jurídico. Y a partir de ese estudio anterior he ido viendo que otro tipo de problemas, ¿no? Que ameritaban de pronto una profundización más. Y surgía el tema territorial casi en todos, ¿no? El tema territorio, en diferentes lugares, en diferentes asambleas, digamos, ¿no? Entonces, esa fue como la primera pista que he ido siguiendo y he ido jalando, ¿no? Entonces, a partir del tema territorio he ido, eh, he escuchado, ¿no? Primero al... a Samuel Flores, ¿no? Que tú también lo conoces, que es el perito indígena al que hago referencia en la tesis, que en ese momento formaba parte del Tribunal de Justicia Indígena, ¿no? Entonces, eso fue otro elemento que me pareció interesante. Primero, hablar, ver, ¿no? O sea, cómo planteaba la problemática esta persona con esa claridad, digamos, a partir de los derechos, a partir de la cultura y demás. Entonces fue que fui acercándome a él de alguna forma, ¿no? Entonces ahí fue que fui escudriñando también sobre la creación del Tribunal de Justicia Indígena, ¿no? Yo dije, ¿cómo es que han llegado a constituir un tribunal indígena, especialmente y a raíz de estos casos de conflicto territorial, ¿no? Entonces, le he hecho varias entrevistas, inclusive he ido a Sucre, me he quedado en su casa para ir a una de estas asambleas y él logrado, digamos, de alguna forma reconstruir la historia del Tribunal de Justicia Indígena, ¿no? Y surge precisamente a raíz de este curso que se ha realizado de peritos indígenas, ¿no? Entonces se realiza un curso de peritos indígenas con autoridades, líderes, que los van formando tanto en cuestiones de derechos, ¿no? En la normativa, en toda la estructura normativa jurídica que tenemos en Bolivia, y de ahí surgen los primeros, ¿no? Y surge con mucha más claridad, digamos, como esta figura del perito indígena y su necesidad dentro de los juicios, de cualquier tipo de juicio o litigio, ¿no? En nuestras normativas, inclusive en la penal, te dice, ¿no? Nuestra normativa de que se necesitan estudios culturales cuando una de las partes es miembro de una comunidad indígena, ¿no? Pero que no se realiza. Entonces, más o menos
va por ahí el surgimiento, ¿no? Del Tribunal de Justicia Indígena con estas personas que forman parte de este curso, digamos, de formación. Y surge en un momento en el que ellos ya estaban cansados y acorralados en todo sentido en relación a sus territorios, ¿no? O sea, ellos decían, tenemos como amenazas de todos lados, ya no sabemos qué hacer. Ellos estaban tan acorralados, digamos, como que pensaban ya en inclusive medidas mucho más violentas, ¿no? De choque y demás, ¿no? Un tipo revolución. Hasta que en algún momento él dice, no, nuestra vía tiene que ser la legal. No podemos salirnos de eso, o sea, no podemos entrar a estas situaciones de violencia, ¿no? Entonces decide este grupo ir por este lado legal, ¿no? Y constituir este Tribunal de Justicia Indígena que ha sido, ¿no? Como discutíamos la anterior vez, ha sido de pronto criticado o deslegitimado desde otros lugares porque surge en ese lugar, ¿no? Surge con el caso también de cara a cara, con la nación, cara a cara, ¿no? Que ha sido uno de los casos también que ha tenido una sentencia fundamental, digamos, ¿no? O inicial en este tipo de sentido de acciones de pueblos indígenas en contra o utilizando, recurriendo a la justicia constitucional. Entonces ellos han empezado así, ¿no? Sin importarles que les deslegitimen. La intención de ellos era constituir una instancia que dispute o que entre, digamos, a esta arena de disputa constitucional y de derechos constitucionales frente al Estado, ¿no? Entonces ellos decían, después los vamos a ir incluyendo, ¿no? Y de hecho lo han hecho, ¿no? En diferentes momentos. Y ahora, por ejemplo, parte del tribunal también hacen parte de pueblos de tierras bajas, pero lamentablemente no está teniendo el mismo impulso que tuvo en un inicio, ¿no? Lo que comentaba en la mesa el Miguel. Entonces, bueno, surge de ahí, ¿no? Entonces, por eso yo también digo, surge con sujetos históricos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que hay que historizar ese tipo de procesos porque no, son como acumulados históricos que van surgiendo o van teniendo impulso, pero van perdiendo fuerza y pueden repuntarse, ¿no? Y depende mucho de los actores, creo yo, ¿no? En su momento el tribunal, en su momento este perito que formó parte del tribunal indígena originario, pero que después se salió y se constituyó solamente como en hacer estos peritajes indígenas, ¿no? ¿En qué consisten estos peritajes indígenas? Lo que él hace o lo que él ha iniciado estoy hablando de Samuel Flores, ¿no? Sus peritajes no son, digamos, iguales a los que nosotros como antropólogos realizamos, ¿no? No tiene como una metodología definida, sino las primeras acciones que él ha realizado ha sido meterse al archivo histórico de Sucre, que me ha parecido a mí algo muy interesante. Y por eso también ha sido el seguimiento que he hecho a esta persona, ¿no? O sea, ha sido meterse al archivo histórico y empezar a buscar archivos, buscar estas revisitas, ¿no? Entonces, de ahí llega a estas revisitas coloniales de su pueblo primero, de la nación Caracara. Entonces, él dice, aquí está, o sea, aquí están los documentos de la colonia donde prueban que nosotros estamos antes del Estado, ¿no? Entonces él ha empezado a fotocopiar todos los archivos que ha encontrado, otros líderes, otras autoridades han hecho lo mismo. Él también les ha ayudado, ha dicho, aquí está lo de este pueblo, tomen, ¿no? Aquí está lo de este pueblo, tomen. En la Nación Sur ocurre lo mismo. Aquí el Tata Claudio, que era estuvo también en este curso y trabajaba conjuntamente con Samuel, hizo lo mismo en Cochabamba, ¿no? Entonces pienso que hay esa correlación por eso entre Sucre y Cochabamba, con los casos de acción popular. Entonces, Tata Claudio de Sipe Sipe empieza a hacer lo mismo en el archivo de aquí.
¿no? Entonces empiezan a armarse con estos documentos, ¿no? Del archivo histórico que han ido presentando como pruebas para las acciones de recurso, bueno, de acción popular. Además de su fundamentación o su argumentación tanto en los memoriales como en las audiencias, ¿no? Entonces, en eso más o menos consiste lo que ellos denominan peritaje indígena, ¿no? O sea, hacer como este acompañamiento, dotándose tanto de documentos de prueba como en la argumentación, utilizando también lo que ellos dicen el lenguaje del Estado, ¿no? La norma del Estado y entrando a su cancha para disputar estos derechos, ¿no? Y que bueno, son externos a los peritajes que realiza el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, como hemos visto, no realiza peritajes antropológico-culturales, si bien tiene esta instancia que es la unidad de descolonización, que en un principio empezó a funcionar, como nos decía Héctor también, con esta idea de descolonización, pero que ha ido como mermando tanto en números de funcionarios dentro del tribunal como en las acciones mismas y en la realización de estos peritajes, y bueno, que no son peritajes, ¿no? Y lo mismo, en la entrevista que le hacía a uno de los funcionarios del tribunal, decía eso, ¿no? Él decía, él es antropólogo y decía, no realizamos peritajes, hacemos visitas de campo porque no nos dan presupuesto para hacer un peritaje como debería realizarse, ¿no? Entonces, el presupuesto que les dan solamente es para 4 días, que se les va entre llegar a la comunidad, contactarse con pocas personas o hacer, ¿no? Yo he estado en una de las visitas que han hecho aquí para el caso de Tuscapugio, donde han llegado y se han reunido con las partes, ¿no? Un día con los de la alcaldía y los demandados, otro día con la comunidad, y lo que hace, bueno, lo digo, ¿no? En el texto de la tesis también, para los que quieran consultar esto, ¿no? Pero estos informes que realizan estos funcionarios del Tribunal Constitucional no son públicos, no son accesibles a nadie. Yo he podido acceder a uno porque me han pasado los de la Nación Sora, ¿no? Pero a los demás no se puede acceder. Definitivamente no son públicos. Se tendría que tener como un permiso especial para acceder a estos, y sirven de base. A ver, lo que me decían es de que este asistente, o sea, ni siquiera es el magistrado del tribunal, sino es su asistente el que ya tiene, digamos, como definidas las preguntas que ellos van a ir a hacer allá, ¿no? O sea, les dicen, nosotros queremos, para resolver este caso, que ustedes que respondan a estas preguntas, ¿no? Entonces, con esa guía, digamos, los funcionarios de esta unidad van a hacer estas visitas y preguntan a la gente, ¿no? Además de, bueno, recursos bibliográficos respecto al lugar, a la nación y demás, ¿no? Entonces, esa es la forma, digamos, en la que se trabaja y en la que se están, digamos, realizando este tipo de peritajes, ¿no? Y es interesante también lo que tú dices en relación a los magistrados y que ellos no saben cómo definir, ¿no? Estas discusiones densas a las que entran en las sentencias sobre derechos colectivos e individuales. Definitivamente desde su lógica, que es la lógica del derecho, de esta lógica positivista, no entienden esta articulación entre los derechos individuales y derechos colectivos al interior de las comunidades. En un caso, por ejemplo, o sea, sabemos de que muchas veces estas personas tienen doble domicilio, ¿no? Viven en sus comunidades, pero a veces salen al pueblo, digamos, y tienen otro domicilio ahí, ¿no? Entonces, realizan trabajos estacionales y vuelven a su comunidad, ¿no? Entonces, en uno de los casos, uno de los eh, abogados, no estoy hablando de los magistrados del tribunal, pero inclusive a mí me gritó en la audiencia,
¿no? Me dijo así, eso del doble domicilio no existe. ¿Cómo es posible que viva una persona en una comunidad y en otro lugar? Tiene que tener solamente un domicilio y tiene que mostrarlo así en el juicio, ¿no? Entonces, esa es una lógica bien cerrada, ¿no? Para entender cómo funciona la organización misma, la vida misma y los sistemas jurídicos indígenas, ¿no? Entonces, no entra dentro de la lógica, digamos, de los abogados ni de los magistrados cómo funciona, ¿no? Entonces, ni siquiera entienden cómo funciona el tipo de domicilio, tampoco entienden esa relación que existe entre la identidad con el territorio, ¿no? Entonces es muy difícil lograr, digamos, que eso se capte, ¿no? Por eso menciono y resalto la necesidad de realizar estos peritajes que sean antropológico-culturales porque manejan una metodología específica y, bueno, desagrega, digamos, ¿no? O sea, da muchos más elementos de la cultura de un pueblo para entenderlo más allá de la normativa. Y eso también ayuda a solucionar y a unificar los casos que existen. En este caso de Tuscapugio, por ejemplo, cuando yo fui, me trajeron así bolsas y bolsas de juicios que ellos tenían. Me decían, a mí me han denunciado por este caso por estafa, me han denunciado en la vía penal. Tenían un montón de juicios que eran como resultado de la lucha, ¿no? Por el territorio. Entonces tenían un juicio aquí, un juicio allá, un juicio, y no se resuelve, o sea, aquí este juzgado da una sentencia, el otro juzgado da otra sentencia, entonces no hay cuándo se solucione, ¿no? El conflicto se hace mucho más grande y por eso también está apuesta, digamos, a la justicia constitucional o al ámbito constitucional, ¿no? Porque de alguna forma tiene como este rango mayor, ¿no? En relación a las otras jurisdicciones y que de alguna forma pondrían como una solución, pero como vemos en los datos, muchas veces no llega ni siquiera a entrar al caso en profundidad. Sí, en relación a esto de la reconstitución, ¿no? Es otra de los elementos que me fui encontrando y que por eso señalo que es un instrumento que funciona tanto como un factor jurídico, pero también como un factor político, ¿no? O sea, dentro de las comunidades en lo jurídico por esto, ¿no? Porque implica de que, ok, nos vamos a reconstituir como pueblos indígenas y vamos a dejar de ser un sindicato para darle como esta preeminencia a esta lectura de derechos colectivos, ¿no? Entonces, todavía dentro de esta disputa interna que existe también entre sindicatos y comunidades, existe esta diferenciación entre o esta lógica, ¿no? De derechos colectivos y derechos individuales, donde los sindicatos abogan mucho más por sus parcelas, por parcelar, por lotear y no sé qué, ¿no? O vender y hacer también, o adquirir otro tipo de derechos en relación con el municipio, con otras instancias, ¿no? Y dejan de lado los derechos colectivos, ¿no? O esta lógica colectiva del territorio, de gestión o de manejo del territorio que todavía mantienen bueno, esta parte de las comunidades que están de acuerdo con la reconstitución. En muchos casos, también, por ejemplo, en Tuscapuchio, si bien hay como, no están tan convencidos de esta reconstitución, la parte del sindicato, pero ellos mismos dicen, les vamos a apoyar, pero nos vamos a mantener como sindicato, ¿no? Como para entrar en este juego también político, ¿no? O sea, vamos a mantener ambos. Ustedes funcionen como justicia indígena, ¿no? En la restitución de autoridades, resuelvan, digamos, algunas cosas, les vamos a apoyar, pero seguimos siendo sindicato para otros fines, ¿no? Entonces, muchas veces se da esto y entonces es este entendimiento, ¿no? De que pueden coexistir los derechos individuales con los colectivos tampoco entra en las lógicas, muchas veces de los sindicatos y también
bueno, de los actores legales, ¿no? A ver, ¿qué más me preguntabas? Ya, esto del rol del investigador, ¿no? En todo este proceso y acompañamiento que he hecho, en un principio sí era más como de observar y acompañarles, ¿no? Estableciendo como una distancia en estos casos. Me invitaba y cada vez me iban invitando más, ¿no? A asambleas y demás. Es como que, bueno, desde la antropología es algo que sucede en las etnografías, ¿no? O sea, empezamos como a tener es un rol más activo dentro de las comunidades, pero en algunos momentos, y por ejemplo sobre eso de la reconstitución y además, Samuel, por ejemplo, no es bien cerrado en relación a las organizaciones de base, digamos, ¿no? O a los sindicatos o a relacionarse con otras instancias. Y bueno, muchos, yo también, ¿no? Le decía, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no intentan como abrirse un poco más? ¿No? También sobre esto de la reconstitución y que tú también mencionas de que si bien es una oportunidad para ciertos casos, pero también un problema, y es un problema porque para otro tipo de personas o intereses o de grupos hay como esta instrumentalización de la reconstitución, ¿no? Entonces dicen, al reconstituirnos como pueblo indígena vamos a tener más derechos, ¿no? Entonces lo hagamos, ¿no? Inclusive comunidades que no tienen de dónde, digamos, ser eh, o cómo considerarse, digamos, indígenas, entonces lo hagamos, ¿no? Entonces hay como esa instrumentalización que creo que sí es un peligro y que hay que ver, ¿no? Tanto lo bueno y lo malo de eso. ¿No? Entonces, en ese sentido, yo también, ¿no? Iba como que alertándoles sobre ciertos peligros o sobre ciertas cosas que yo veía que no estaban del todo bien, pero sin meterme, digamos, tanto, ¿no? Y en algunos momentos, como también a veces pasa, se da esta instrumentalización del investigador, ¿no? O sea, que vamos a hacer un peritaje en tal lugar o que vamos a no sé qué, ¿no? Y que fírmamelo esto, porque entonces no, o sea, no puedo ir. Y son como los dilemas éticos que surgen en las investigaciones también, ¿no? De poner un poco de distancia en ciertos momentos y que de hecho me ha tocado hacer, ¿no? Al final he tenido que poner un alto y decir, hasta aquí les acompaño, hasta aquí voy, digamos, con ustedes y alejarme un poco, ¿no? Porque veía cosas de que ya no, tampoco, digamos, estaban como de acuerdo con lo que yo estaba haciendo en ese momento o los fines que tenía para la tesis, ¿no? Por eso ese rol, digamos, activo, pero también crítico o autocrítico. O el hecho de que inclusive a veces me querían pagar, ¿no? Me decían, venga, le vamos a pagar o algo así. A ver, sobre la etnografía judicial. Mencionabas, ¿no? Esta convergencia entre distintos órdenes jurídicos que se traslada, ¿no? A los juicios. Bueno, está creo en relación a lo que decía, no creo que los funcionarios no logran entender esta confluencia de diferentes órdenes legales, ¿no? Tanto los indígenas como los ordinarios, ¿no? O sea, no he visto yo estas, por ejemplo, acciones de coordinación o cooperación que vienen inclusive de la ley de deslinde jurisdiccional que deberían realizarse, pero no, hay muy pocos, ¿no? He visto, y bueno, esto va acompañado también con esta agencia de pronto más política, que bueno, pero tiene otras aristas también, ¿no? Donde se discuten, por ejemplo, la ley de deslinde jurisdiccional, sus alcances y demás, y la modificación específicamente de esto, pero se sigue viendo como estos órdenes separados, ¿no? Antagónicos, cuando vemos que en la práctica muchas veces hay este cruce de fronteras, ¿no?
por eso digo, no es como este escenario de interpretación legal y en algún punto de negociación de la cultura, ¿no? Porque el rol que, por ejemplo, ¿no? Del perito, de las autoridades, es intentar negociar, ¿no? Con estas concepciones o lógicas, por ejemplo, territoriales, para incluirlos, ya sea desde la sentencia, pero también en las normas y generar, digamos, como cambios desde ahí, desde mucho más abajo, ¿no? Em, no sé si era eso lo que querías que te responda. No. Gracias, Arela. No sé si hay alguna otra pregunta, duda, sugerencia que quieran hacer en esta nota. Alguna de las tres voy a acompañar también aquí para tribunales. Ni una. Ya sabemos que en toda tesis doctoral el papel del tutor es fundamental. Entonces, pasar ya a la parte de evaluación. Fernando Buenilla, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a hacer la palabra al tutor, al doctor Fernando García, para que, bueno, tenga una pequeña intervención. Adelante, Fernando. Buenos días con todos y todas. Me disculpo por la demora, pero me traicionó el cambio de hora. Sí, yo empezaría agradeciendo los comentarios de Silvina, de Rachel y de Sarela, se han emitido la vez pasada y esta vez. Creo que todo proceso de investigación y por tanto de tesis doctoral a veces continúa, ¿no? No termina solamente con la grabación. Y en esto me parece que es muy interesante. Y cada una de las tres nos marcan temas interesantísimos de lo que está pasando en nuestros países, ¿no? De las veces que conversábamos con Rosana, discutíamos también estos temas, ¿no? Roxana viene, como ustedes saben, de hacer una maestría en Flaxo hace algún tiempo, y la mencionó ella, en el tema este de violencia de género y la justicia indígena, y luego pues ya se interesó en este otro tema tan interesante que ahora está tratando de concluir. Yo creo que el trabajo de Rosana, no solamente en el contexto boliviano, sino en el contexto latinoamericano, es un buen aporte. Cuando yo le oigo a Rosana, veo lo que está pasando en mi país y creo que a todos nos pasa lo mismo. Y tratamos de hacer ciertas elucubraciones, comparaciones y ver dónde estamos, ¿no? Hay hallazgos tan interesantes en el caso de Rosana, en el caso boliviano, digamos, que creo que nos enseñan mucho. El mismo caso este que ella señala del el uso de peritos indígenas, ¿no? Esto me parece muy interesante. Nosotros no tenemos eso. Eh, y luego este Consejo del Tribunal de Justicia Indígena, que también me parece que es una iniciativa significativa, ¿no? En los otros casos me parece que a nivel comparativo, que es un ejercicio que nos gusta mucho, por lo menos en la antropología, hay avances y también retrocesos, ¿no? Acá, en caso ecuatoriano, por ejemplo, hemos logrado eh, discutir el tema de territorios, que es un tema clave definitivamente, porque Rosana le apunta a un tema clave y creo que es todavía más importante ahora, no solamente por el tema del avance del extractivismo, sino por la cantidad de recursos estratégicos que hay en territorios indígenas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se han marcado algunas sentencias interesantes desde la Corte Constitucional que tenemos acá, y que han derivado, como también decía Rosana, a la Corte Interamericana, pero nosotros también conocemos la historia de la Corte Interamericana, ¿no? Hace algunos días nosotros recibimos una sentencia de la Corte Interamericana contra el gobierno del Ecuador que presentamos en el año 2004, es decir, a los 21 años, más o menos, sobre el tema de pueblos en aislamiento voluntario, que es un tema súper importante acá, y que, como decía un colega, es una victoria moral, porque lo que dice la sentencia no es nada, ¿no? Y ha pasado 21 años.
ha habido varias matanzas, ha habido varios problemas, pero esto nos muestra, digamos, un poco lo que planteaban muchas de ustedes, ¿no? Es decir, hay que seguir luchando en la cancha legal, como decía Silvina, o no. Y creo que eso sí es un tema que debemos seguir debatiendo, ¿no? Porque hay gente que piensa todavía en eso y cree con ciertas limitaciones, pero tampoco deja de hacer otras cosas que son medidas de hecho, ¿no? Me parece a mí que son, en el caso por lo menos yo diría de el caso además en profundidad que conozco de Ecuador, se han combinado acciones en el marco de la legalidad y se han hecho acciones en el marco de la ilegalidad, ¿no? Fuera de la ley, entre comillas, que muchas veces han resultado mucho más benéficas que las. Primero, son más rápidas y segundo, son más eficaces, ¿no? Ese es el equilibrio difícil que creo que debemos encontrar en algún rato cuando a los que nos interesan estos temas. No, yo con esto quería agradecer a Rosana, agradecer a las lectoras, agradecerle a Alejandra por el seguimiento y decirle a Rosana pues que siga en este desempeño importante de investigadora del tema de la antropología jurídica y el pluralismo jurídico. Eso, muchas gracias, Alejandra. Gracias, muchísimas gracias, Fernando. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la parte de evaluación. Vamos a pedir bueno, a Roxana y a las personas que están aquí en el público y a ti, Fernando, por favor, que se retires un rato de la sala. Te mandamos un mensaje por WhatsApp en cuanto estemos retornando, Fernando, para la lectura del testimonio de la defensa del tesis. ¿Ya?